recordemos que dejamos de ver este tema cuando, después de ver todos los reinos de Judá e Israel, cómo fallaron a los mandamientos del Señor, cómo hicieron lo que no le agradaba al Señor. Y por lo tanto el Señor, como hemos visto en todas las ocasiones, tiene que disciplinar a su pueblo. Y es triste ver cómo la gente se olvida de Dios, cómo se olvida de sus mandamientos, hasta el punto que Él tiene que tomar medidas drásticas en quitarle lo más preciado que podía ser para ellos, que era la tierra prometida, y dejar que el enemigo, la gente pagana o el mundo en general tome dominio sobre estas personas y las convierta en sus propios esclavos. Y ahí fue donde terminamos la vez pasada, donde fueron derrotados, donde fueron completamente ocupados todo el territorio y ellos llevados a otro territorio, toda la nación, de acuerdo a las ordenanzas del Señor mismo, para que desocuparan la tierra que Él había preparado. Y es una medida bastante drástica, dolorosa, pero creo que fue muy necesaria para volver a disciplinar y a volver a valorar las cosas que ellos tenían. Creo que a veces el Señor permite este tipo de cosas en su pueblo, en sus hijos, como a veces uno también hace con los hijos también, de quitarles cosas que sabe que les duele, que pueden hacer que reflexionen y que vuelvan al camino correcto. Y esto creo que es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Así que vamos a continuar lo que se denomina las generaciones después del exilio, eh, básicamente posexílicas, se conoce así este periodo, en el que hay varios descendientes o ascendientes, perdón, de Jesús. Dentro de la genealogía, varios personajes bien interesantes que el Señor nos regala a través de la historia, para que podamos también ver todo lo que iba tratando, la forma que iba tratando a su pueblo, y creo que nos sirve a nosotros también para entender cuando Él nos trata a nosotros. Así que vamos hoy a mirar las dos primeras generaciones después en este periodo del exilio o posexílicas, cuando son llevados por fuera de la tierra prometida. Y tenemos que recordar a la genealogía de base que está en Mateo 1:11, donde empieza a mencionar, ellos dice, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Entonces, Mateo aquí nos hace, dentro de la genealogía de Jesús, este periodo especial y hace esa separación que fue en los tiempos de deportación de Babilonia. Así que vamos a empezar a estudiar a Jeconías, que es esta primera generación. Y Jeconías también se conoce como Joaquín, de acuerdo al latín. Su nombre significa Jehová establecerá. Es lo que traduce, es una palabra compuesta de dos palabras. La primera, geo, y aquín, que es establecer, básicamente. Y vamos a ver cómo el Señor, de todos modos, utiliza este nombre para darnos una enseñanza y de acuerdo al trato que le dio a Jeconías o a Joaquín. Primera de Crónicas 3:16 nos dice, los hijos de Joaquín fueron Jeconías y Sedequías. Este hombre menciona la palabra, que tuvo dos hijos. Y este personaje empezó a gobernar a muy temprana edad. Y como vemos, hasta el último de estos reyes que estuvieron gobernando al pueblo de Israel, hicieron lo que ofende al Señor. Segunda de Crónicas 36:9 dice, Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor. Entonces vemos que este último rey estuvo gobernando solamente unos cuantos meses y unos cuantos días. Sin embargo, no, le bastó este tiempo para hacer lo que ofende al Señor. Cada rey, como vemos, tenía la oportunidad de cambiar el destino y la historia de él y de su pueblo, pero desafortunadamente volvieron a repetir las cosas que venían haciendo mal, y por esto
el Señor permite que el enemigo entre a su casa y los arrebate y se los lleve a tierras lejanas. Así que, como vemos, no se necesita mucho tiempo para hacer las cosas mal, y esto lo demuestra este rey Joaquín. En Segunda de Reyes también hace mención de esto, dice Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Aquí no menciona los días, no le dieron importancia a los días, pero menciona que fueron 3 meses y nos añade que su madre era Nejustá, hija del Natán, oriunda de Jerusalén. Y Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. Así que vuelve, como les decía, se repite la historia en estos 3 meses. Aquí hay un dato interesante a mencionar, porque en este libro mencionan a su madre. Y cada vez que vemos que mencionan a la madre de uno de estos reyes es porque tuvo algún papel protagónico o influenció en su hijo, seguramente mientras estuvo huérfano, seguramente o faltó su padre, entonces mencionan a la madre. Y la madre traduce la palabra Nejustá, broncinea derivado del bronce, pero al mismo tiempo es una palabra que utiliza para hablar de inmundicia, de lujuria, de prostitución. Entonces podemos imaginarnos un poco qué tipo de persona, qué tipo de mujer era su madre y por qué también, pues seguramente no le dio buena educación a su hijo, y sino al contrario, lo hizo cometer grandes errores. Así que este es lo que traduce el nombre de su madre. Dice Segunda de Reyes 24, 10, 12. Y aquí viene el momento, se puede decir, trágico para el pueblo de Israel, muy triste, como vemos después de que han poseído la tierra prometida durante varios siglos, aquí son desterrados. Dice, en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenía cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre, vuelve a mencionar a su madre, y a sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Nabucodonosor es un personaje que marca la historia dentro del pueblo de Babilonia. Fue un hombre que Dios de todos modos utilizó para llevar su propósito de castigo a su pueblo. Fue benévolo en muchos aspectos, fue muy poderoso, como uno de los grandes imperios de la humanidad, que es el imperio babilónico. Sin embargo, Dios permitió que este hombre tomara y se llevara cautivo tanto al rey, como dice, como a su madre, todos los oficiales del ejército, se los llevó para Babilonia. Decidió no castigarlos allí, sino llevárselos como presos, y en una forma bastante humillante. Básicamente lo que hacían era sitiar las ciudades durante meses o años, y hasta que la gente muriera o simplemente se rindiera. Y aquí esto lo había profetizado y lo había dicho el Señor que iba a suceder, así que eh, como se menciona en el versículo 13 y 16, dice, tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10.000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7.000, y a 1.000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Entonces, como vemos, el Señor les había anunciado que esto iría a pasar, y este rey, curiosamente, se lleva lo que le interesa, lo que le puede ser productivo para su pueblo, para su tierra,
se lleva, como dice, la crema innata, lo mejor de la sociedad, y dejó lo que le podía parecer una carga para su pueblo. Fue lo que dejó en este territorio. Y proféticamente a este rey se le conoció como un pequeño león, y esto se menciona en Ezequiel 19:5. Me refiero a Joaquín. Dice el profeta Ezequiel: cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones, aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Por un lado, se menciona a Nabucodonosor también como un rey que fue fuerte, poderoso, pero también vemos que Joaquín, el poco tiempo que estuvo, también cometió abusos contra su propio pueblo. Dice Ezequiel 19:8-9, los versículos 9, dice: las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo, le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado, lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. Entonces, como vemos, este muchacho que fue durante algunos meses rey, se dedicó básicamente a amedrentar a su propio pueblo, a su propia nación, y asimismo fue tomado, enjaulado, que es una gran humillación, y así de esta forma se lo llevaron a, a la tierra de Babilonia. Esto básicamente se conoce como parte de la segunda invasión de Babilonia, que fue en el año 597 antes de Cristo. Esta fue la fecha que se conoce de esa gran invasión de Babilonia. Segunda de Reyes 25-27 nos menciona, dice: en el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Y aquí es interesante cómo cambia la historia. Estamos viendo que pasan muchos años, alrededor de 30 y tantos años, que estuvo preso este rey. Pero la misericordia de Dios puede tardar, pero al final llega. Y durante este tiempo vemos cómo el Señor fue cambiando el corazón de este rey Joaquín hasta el punto de permitirle que fuera sacado de la cárcel. Cambió el rey, murió un rey, llega otro, y este tuvo benevolencia, o Dios lo utilizó para que volver a establecer su reino. Así que vemos como el Señor, a pesar de los años, nunca se olvidó de su pueblo, siempre estuvo atento a él, y hace que de forma milagrosa saquen a este rey, y como dice, lo vuelven a sentar a la mesa del rey de Babilonia, y además le dan una pensión permanente. Es algo bien interesante, bien inverosímil, que un pueblo enemigo todavía le dé una pensión a un rey de otra nación, del cual era simplemente un prisionero más. Pero vemos cómo el Señor establece su reino. Fue una promesa también el que había hecho su pacto, y vuelve a restituirlo al final de su vida. Jeremías 21:8 dice: y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se queda en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que lo están sitiando vivirá. Así salvará su vida, porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego.
Y esta fue la promesa que el Señor, o la profecía, la forma en que Él les advirtió que tenían que rendirse e irse con Babilonia. Y es interesante, uno podría decir, pero ¿cómo es posible si era su pueblo? ¿Cómo era posible que permitiera esto el Señor? Sencillamente Él quería dar una lección a su pueblo, tenía que disciplinar, y el que se quedara en contra de la voluntad del Señor dentro de este territorio, por voluntad propia, sería asesinado. O sea, el que se opusiera, el que enfrentara al rey de Babilonia, pues iba a ser asesinado. Como vemos, algunos se quedaron, pero por disposición de Nabucodonosor, no porque ellos lo enfrentaran. Pero vemos aquí que este rey tomó esa opción y de alguna forma permitió preservar su vida. Como vemos, él se rindió tanto con su madre, que seguramente ejercía mucha influencia sobre él y sobre el pueblo, y esto hizo que ellos guardaran su vida. ¿Quién iba a pensar que 30 y tantos años después iba a volver a restaurarse o restablecerse como rey? Así que el Señor tiene un plan con todas las personas, no importa los años que pasen, el plan de Él siempre se cumple, las promesas de Él siempre se cumplen. Así que Él advirtió esto y de alguna forma Joaquín fue obediente a las palabras proféticas de parte del Señor. En Jeremías 27:8 nos dice también, si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor lo destruya por completo, afirma el Señor. Así que vemos que el Señor utiliza también al enemigo. Nabucodonosor no era ningún creyente, ningún hijo de Dios, no era parte de su pueblo, era completamente pagano, de ahí sabemos que vienen todas las culturas paganas de esta región, y que tuvo gran poderío. Dios permitió ese poderío, que fuera un imperio muy poderoso, pero también lo utilizó para castigar a su propio pueblo, como lo dice aquí, y al contrario, les advirtió que el que no se sometiera, el que no doblara su cabeza, no bajara ese orgullo, iba a ser castigado por el propio Dios, iba a ser que muriera por hambre, por pestilencias o por espada. Así que esa es la forma de actuar de parte del Señor. Sin embargo, es interesante ver cómo el enemigo siempre trata de oponerse a los planes de Dios. Satanás también enviaba profetas de parte de él para que la gente no le hiciera caso al Señor. Y también el profeta Jeremías fue usado para advertir al pueblo sobre esto. Por eso en el versículo 9 y 11 nos dice, por tanto, no les hagan caso a sus profetas, ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dice que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Entonces, como vemos, aquí está el enemigo dando una instrucción que en cierta manera era lo que la gente quería escuchar. Tendría cierta lógica hacerle caso a los hechiceros, a los astrólogos, porque ellos dirían, pues si estamos defendiendo la tierra de Dios o el pueblo de Dios, Dios seguramente nos va a dar una recompensa. Pero Dios había advertido en forma muy clara, en forma muy insistente, que tenían que rendirse ante el pueblo enemigo. Y cuando Dios dio una orden, no podemos objetarla, no podemos cuestionarla. Él había hablado, por tanto, a través de los profetas que él instruía, que obedecieran su mandato, así no lo entendieran. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando la palabra de Dios dice algo así no nos parezca, así no tenga mucha lógica, hay que obedecerla, como lo hizo de alguna manera el rey Joaquín. Creo que fue de las cosas buenas que hizo
a escuchar la voz de los profetas, de Jeremías, y hacer caso, de humillarse, de rendirse, y no tirarse de valiente, a pesar de que se las tiraba de muy valentón con su propio pueblo. Cuando llegó el enemigo, terminó rindiéndose a él. En muchos versículos, en el versículo 17, vuelve a insistir el Señor: no les hagan caso a estos profetas, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida, porque ha de convertirse en ruinas esta ciudad. Y él sabía que si se oponían a Nabucodonosor, Nabucodonosor iba a destruir su pueblo. Era un rey muy poderoso, tiene un ejército muy fortalecido, así que iban a terminar destruyendo absolutamente todo. Se llevaron gran parte de las cosas del templo, que así lo confirman también muchos monumentos que hay en varios museos en la actualidad de cómo ellos se robaron gran parte de los tesoros del pueblo y fueron llevados a Babilonia, y hay vestigios de estos hechos a través de la arqueología. Jeremías 38:2 dice: así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada, por la peste, pero el que pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así que siempre el Señor trata de preservar la vida, como vemos. Él sabía que si cualquiera que se hubiera puesto a este rey iba a morir, y de alguna manera pues quería que la gente mantuviera con vida a pesar que fuera en otro territorio. Vemos en diferentes etapas de la historia, también algún tiempo lo llevó a Egipto también, cuando hubo hambre, escasez, así que el Señor a veces permite que el pueblo tenga que pasar penurias, problemas, para que al final valoren lo que tienen también, y que entiendan que el Señor siempre guarda su palabra y cumple absolutamente todas las promesas, no importa el tiempo o las circunstancias que pasen. Así que vemos que Joaquín fue restaurado en su trono a sus 55 años, 37 años de prisionero estuvo. Para muchos puede ser muchos años, para muchos pronto fue el tiempo suficiente para que este hombre al final eh, se convirtiera o aceptara las cosas del Señor. Creo que fue en unos años de mucha reflexión, y ahorita después en la siguiente generación vamos a ver que de alguna manera se hicieron correctivos en la vida de Joaquín, y Dios de todos modos establece a su pueblo, su reino, a pesar de lo que aparentemente la pérdida por estar esclavos, prisioneros, pero de alguna manera nunca podemos perder la esperanza en la restauración, eh, y el Señor volvió a restablecer el reino de Joaquín, fue llevado nuevamente a este territorio de la tierra prometida. Así que vemos que el Señor a veces permite esa disciplina fuerte, ese trato duro, pero que siempre tiene un propósito, y siempre la idea es conservar la vida y sobre todo la vida eterna. Pero en este caso vemos cómo él siguió estableciendo su reino en el territorio de Israel. Él siguió como, además con pensión del enemigo, terminó recibiendo. Ahora vamos a mirar la siguiente generación, que es Salatiel. La segunda generación es este personaje Salatiel. Y se menciona en Mateo 1:12, dice: después de la deportación a Babilonia, estamos viendo que estos ya seguían deportados a Babilonia, dice: Jeconías fue el padre de Salatiel. Vemos que los descendientes de Jeconías o de Joaquín nacieron en el exilio, no nacieron dentro de la tierra prometida. Él tuvo los hijos estando preso, estando en otro territorio. Su nombre como, como tal traduce pedido a Dios, o petición a Dios. Entonces es probable que aquí ya en este momento vemos a un rey Joaquín seguramente que está rendido también
a los pies del Señor, está ahora sí en el exilio, después de un trato duro, empieza a buscar de Dios. Y vamos a ver eso a través de los nombres que le puso a sus hijos. Aquí está, menciona o testimonio que fue un hijo que fue pedido en oración a Dios. Eso es lo que significa su nombre y vemos que los nombres nos muestran también ciertas acciones por lo cual identificaban ese momento o esa situación de la persona que le colocaba el nombre. Así que aquí nos da testimonio que fue un hijo pedido a Dios. Jeremías 22:18 nos dice, es Jeconías una vasija despreciable y rota y un objeto que nadie desea. ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Y esta fue la pregunta que muchos se harían, y se menciona Jeremías precisamente en cuanto a Jeconías, eh, que fue, como dice, fue despreciable, fue rota por todo lo que hizo. Y muchos se preguntarían por qué fue arrojado, como vemos, a una nación enemiga, una nación alejada de Dios. Pero a través de los hijos ve uno también la respuesta a esto. Y vemos que Dios tuvo un trato especial con Jeconías en esta nación extranjera. Y aquí le dio no solamente eh, a Salatiel como hijo, sino que le dio a otros hijos además de él. En total fueron 7 hijos que tuvo y vamos a mencionarlos. Primera de Crónicas 3:17 nos dice que los hijos de Jeconías, el desterrado, así se le conocía, fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebadías. Como vemos, fueron 7 en total y cada uno menciona en su nombre una de las situaciones que podía estar aprendiendo Jeconías. Así que vamos a mirar y no es casualidad que el Señor mencione a todos sus hijos, a pesar de que habían nacido en un país extranjero. Dice, así como Jeconías, perdón, Salatiel significa pedido a Dios, Malquirán, que es el segundo de sus hijos, significa mi rey o Dios es exaltado. Así que vemos un hombre que pasaba tiempo seguramente en oración, que exaltaba a Dios y por eso le puso en agradecimiento por su segundo hijo que Dios era exaltado, era alabado. Después tuvo a Pedayán y Pedayán dice que es rescatado por Jehová. Así que aquí ya seguramente empezó a entender que él mismo había sido rescatado por el Señor de la muerte al permitirle que fuera prisionero. Era mejor estar prisionero que muerto, eh, y sobre todo en obediencia al Señor. Así que empieza a ver que él ha sido rescatado de la muerte. Al siguiente hijo le colocó Shenetzar, que significa el Padre nos protege. Y vemos cómo el corazón de este hombre empieza a cambiar de ser un rey completamente eh, alejado de Dios, haciendo lo que Dios no le agradaba, maltratando a su pueblo. Aquí ya se ve un hombre que está reconociendo cómo el Señor lo ha rescatado, que lo escucha, que él lo puede alabar, pero además que Él lo protege, que ha sido protegido durante todo este tiempo. Así que aquí nos va mostrando una secuencia de la madurez espiritual que va logrando a través de los años y de acuerdo a eso va poniéndole nombre a sus hijos. El siguiente ya llega Meyac, es el nombre del siguiente hijo, y traduce reunido por Dios. Así que ya vemos que hay una comunión con Dios, hay una comunión seguramente a través de todos sus hijos, de todas las personas que habían sido exiliadas. Vemos como seguramente era el momento que había sido liberado, se puede decir, de la cárcel, que ya cambiaba su condición. Después, al siguiente le coloca Yohamá, que significa Jehová ha oído.
y vemos que da testimonio de la respuesta a las oraciones eh, que seguramente empezó desde el primero de sus hijos, pero vemos que a través de los años él reconocía que Jehová lo había escuchado durante todo este periodo. Y al último le coloca Nedabeyá, que significa movido por Jehová. Y movido precisamente es que ha sido restaurado, que ha sido restablecido, en sacarnos de la cárcel y ha sido movido a la libertad, como dice, sentándose a la mesa del pueblo, del rey del pueblo enemigo. Y vemos cómo el Señor lo ha tratado y cómo ha cambiado el corazón en estos 30 y tantos años que estuvo preso y durante el tiempo que estuvo en el exilio. Así que creo que mirando toda esta evolución, de acuerdo a los nombres de los hijos, digo, valió la pena el trato, la disciplina del Señor, como siempre tenemos que ser conscientes de eso. A veces no nos agrada en su momento que se aplique la disciplina, pero al final creo que era la mejor forma de hacerlo, viendo el resultado que vemos a través de los hijos. Jeremías 22:30 hace una descripción de este hombre, dice, así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David, ni reinar de nuevo en Judá. Y aquí es interesante esta profecía que menciona David y que muchos dirían, pero ¿cómo así que sin hijos? Si está mencionando a 7 de sus hijos. Pero básicamente lo que menciona esta profecía, lo que quiere decir es que ninguno de sus hijos iba a seguir dentro del trono del Señor, el trono de Israel, sino que perdía ese honor de mantener la descendencia y ninguno iba a seguir dentro del trono de David, ni iba a reinar nuevamente en Judá. Así que el Señor había establecido que él iba a mantener ese reinado para siempre, lo había dicho en diferentes profecías, como lo menciona en Jeremías 33:15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo y él practicará la justicia y el derecho en el país. Estas son palabras del Señor. El Señor había establecido de esta manera que nunca iba a dejar de preservar eh, los herederos del trono de David. Sin embargo, vemos que no iba a ser descendiente del rey Jeconías. Aquí hubo un salto de generación que no le permitió que ninguno de sus hijos reinara sobre Israel. Vamos a mencionar a los hijos de Pedaías, que es el tercero de sus hijos de Jeconías. Primera de Crónicas 3:19 nos dice, hijo de Pedaías se llamaban Zorobabel y Simei, e hijos de Zorobabel, Mesulam, Hananías, Selomit, su hermana. Y es interesante porque el siguiente descendiente de Zorobabel, y no menciona que sea hijo precisamente de Selatiel. Aquí lo que podemos inferir es que aparece como un hijo de la tercera generación. En esta versión se menciona de esa manera. Y aquí podemos inferir que pasó algo con con este personaje, porque no es descendiente directo del hijo mayor, sino aparece como de un tercer hijo. Y aquí tenemos que entender que por norma de Dios se aplicaba la ley del levirato. Quería decir que cuando un hijo moría y la esposa no había tenido hijos, era permitido que uno de sus hermanos o el siguiente otro hermano tomara para sí de esposa y le diera descendencia para que no se perdiera el linaje. Así que, como dice en Deuteronomio 25:5-6, dice, cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño.
su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber del levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano, el difunto, para que no sea borrado de Israel su nombre. Así que esto es una práctica que el Señor ha establecido para que el linaje se preservara, el ADN, se puede decir, se preservara por parte del varón. Así que es probable que el hijo mayor hubiera muerto. En todas partes que se menciona a Zorobabel, que es siguiente de la generación, se menciona como hijo de Salatiel, pero vemos que no era hijo de Salatiel. Sin embargo, la costumbre era esa, que no importara si era hijo de uno de uno de sus tíos, se puede decir, eh, se le mantuviera el nombre como de Salatiel. Por eso en Esdras 3:2 se menciona entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y en el versículo 8 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Sosadac, junto con el resto de sus parientes, que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del segundo año de haber llegado a Jerusalén. Entonces, como vemos, este Zorobabel aparece en la historia como hijo de Salatiel, pero no era hijo de Salatiel, porque seguramente vemos que pudo haber muerto. Más bien aparece como hijo de su tío Pedallín, Sumar, que se menciona. Así que esto es lo que sucedió en este caso, pero no llegó a ser ninguno de esos descendientes el rey de Israel, como venían en el orden genealógico. Y esto se menciona en Mateo 1:12, volvemos, dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel y Salatiel padre de Zorobabel. Pero como vemos, la historia muestra que Zorobabel no era hijo de Salatiel. Así que esta es la explicación más cercana que puede haber de este hecho. Creo que el nombre de este rey sirvió que básicamente tenía que ver con la oración, con la petición que había sido respondida por parte del Señor. Y esto nos muestra que estos años de cautiverio también este rey Joaquín enseñó a sus hijos a confiar en Dios, a pedirle a Dios. Y ayer mismo creo que el Señor nos hablaba de este tema de la oración. Vemos que cuando la gente se ve humillada, se ve en situación como estar presa, como estar desterrado, pues no le queda sino o irse en contra de Dios o buscar de Dios y rogarle. Y este es lo que nos muestra que este pueblo volvieron como sacerdotes, como dispuestos a restaurar lo que el Señor les había quitado cuando Él lo permitió después de ese trato fuerte hacia ellos y volvieron esos descendientes más bien rendidos ante Dios, pidiéndole a Dios. Y el Señor a través de los salmos nos menciona la importancia de orar, de confiar en el Señor siempre para que se restauren las cosas que Él precisamente ha diseñado para nosotros. Dice el Salmo 108:3, dice, cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Así como veíamos que la oración nos trae paz y debe quitar la preocupación, también como ayer nos enseñaba la palabra, creo que en situaciones como estas es la mejor oportunidad para orar al Señor, pedirle que se restaure su voluntad y tarde o temprano Él va a restablecer todo su reino, va a restablecer todas las cosas conforme a sus propósitos. Y esto fue lo que nos deja la enseñanza de esta generación. Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Y hablamos precisamente que Dios no quiere una repetición de repetidera,
Él quiere verdaderamente que clamemos, y a veces creo que solamente clamamos cuando estamos en situaciones extremas como estuvieron este pueblo, lejos de su tierra, abandonados, desterrados, presos, humillados. Y ahí es cuando desafortunadamente el hombre decide clamar y rogarle al Señor. Y a través de los años ven que el Señor sí responde, que el Señor eh, restaura más de lo que se pueden imaginar ellos. Como digo, ¿quién se podía imaginar a su padre sentado frente en la mesa del rey con una pensión vitalicia de parte del rey enemigo? Pero el Señor es fiel. Deuteronomio 4:7 dice, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Dice esta palabra hermosa. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y esta es una característica que debe dar testimonio todo cristiano. El Señor siempre está atento al clamor de su pueblo, siempre está atento a su pueblo, independientemente de la condición que estemos, en medio de la disciplina, en medio del dolor, en medio del desaliento, en medio de la frustración. Tenemos la gran ventaja de que somos ahora hijos de Dios, así como era el pueblo de Dios. Todo el mundo decía que otra nación tiene esa posibilidad de hablarle a Dios y que Dios le responda, de que Dios esté atento a sus oraciones. Nosotros aún más como sus propios hijos. Tenemos una vía directa, no tenemos que buscar intermediarios de ningún tipo. Tenemos la posibilidad de hablarle directamente, eso sí, honestamente, con la verdad, eh, mencionándole tal cual la situación en la que estemos pasando, pero atentos a la respuesta. Sabemos que Él nos escucha y que a veces puede tardar en dar una respuesta, pero que siempre la dará en beneficio de sus hijos y de su pueblo, como lo hizo con estas generaciones, que le restauró absolutamente todo, que les costó, sí les costó, pero les permitió cada día volver al plan original del Señor, que son perfectas las cosas de Él, así que bueno, ellos mismos se buscaron su destino, pero toda esta disciplina creo que sirve para mostrarnos que el Señor al final siempre restaura al caído, sana todas las dolencias y libera de todas las esclavitud que pudieran haber estado.